¿Por qué condenaron a Sócrates a muerte? Introducción a Sócrates. Sócrates es un enigma. No dejó ni un solo libro, pero su pensamiento ha trascendido durante más de 23 siglos. A los 71 años, tras ser acusado por corromper a la juventud y de desconocer a los dioses, Sócrates fue condenado a muerte. El jurado estaba conformado por 500 atenienses y el 48% votó porque Sócrates bebiera cicuta para terminar con su vida. Vamos a ver 6 factores que pudieron influir a que los atenienses tomaran esta decisión. A través de esos puntos, vas a comprender algunos rasgos de la filosofía de Sócrates. Primero, veamos quién es. Sócrates nació en el año 470 a.C. y tiene una influencia enorme en la historia del pensamiento. A los filósofos previos a él se les denominó presocráticos, precisamente por antecederlo. Platón fue su discípulo, y este tuvo por estudiante nada menos que a Aristóteles. Sócrates es el protagonista de la mayoría de los diálogos de Platón. A veces es difícil distinguir qué parte de las propuestas filosóficas que se encuentran en los diálogos son de Sócrates y cuáles de Platón. Pero gracias al trabajo de eruditos que han estudiado el pensamiento de ambos filósofos, hoy tenemos una buena idea de en qué consiste la filosofía socrática. Y hay que subrayarlo, el pensamiento de Sócrates sigue fascinando y creando controversia. Personalidades tan diversas como Gandhi, Martin Luther King, Alexander Nehamas o Michel Foucault han sugerido y recomendado tomar la filosofía de Sócrates como una guía para valorar la vida, pensar y vivir. Sócrates es considerado el precursor de lo que se conoce como el arte de vivir. Otros autores como Nietzsche también han criticado su influencia sobre el pensamiento occidental. Pero ahora vamos a ver por qué no era del agrado de muchos atenienses. 1. Democracia intelectual. Sócrates era muy pesimista respecto a la democracia. Si estuvieras en medio de una tormenta, se preguntaba, ¿quién querrías que estuviera a cargo de la nave? ¿Cualquiera? ¿O preferirías a quien estuviera preparado para ello? La respuesta parece obvia. Defendía que dejar que cualquiera vote para elegir el gobierno tendría como resultado una catástrofe. En el caso del barco, sería el naufragio. En el caso del gobierno, la demagogia. Sócrates creía que la democracia solo podía ser tan efectiva como lo permitiera la calidad de la educación de la sociedad que la practicara. 2. Ironía. A Sócrates le encantaba entrometerse y discutir con sus interlocutores. Conversaba con cualquiera, jóvenes o viejos, hombres o mujeres, esclavos o libres, ricos o pobres. Hablaba de asuntos triviales y de pronto preguntaba sobre el amor, el coraje, la reverencia, la moderación, la justicia o el estado de sus almas en general. De acuerdo con Sócrates, una vida no examinada no valía la pena vivirse, por lo que le parecía esencial cuestionarse sobre estos asuntos. Muchas veces los interlocutores no querían ser interrogados, pero a Sócrates no le importaba. Esto era parte de su famosa ironía. Su estrategia consistía en cuestionar a sus interlocutores hasta que ellos mismos llegaran a una contradicción o a una posición ridícula e insostenible. Esto lo lograba dando ejemplos o utilizando los propios argumentos al que apelaban sus contrincantes. Por ejemplo, si alguien le decía que mentir era injusto, Sócrates preguntaba que si es injusto cuando un general engañaba a su enemigo para poder derrotarlo. Al responderle que solo la mentira a aliados es injusta, Sócrates preguntaba si un general que engañaba a sus soldados para infundirles valor también es injusto. Sócrates jamás se ufanaba de conocer algún tema. Al contrario, decía que solo sabía que no sabía nada y que su trabajo era parecido al de su madre, una partera. Sócrates ayudaba por medio de sus preguntas a que sus interlocutores aprendieran sobre temas particulares por sí mismos.
A esta técnica se le llamó mayéutica. Los jóvenes imitaron la ironía socrática, y esto no le gustó a los atenienses. En su comedia, Las nubes, Aristófanes representó a Sócrates como un viejo charlatán que engatusaba a los jóvenes con ridículos juegos de palabras. En la actualidad, el método socrático se utiliza en la investigación científica y académica. Por ejemplo, los médicos que discuten todas las hipótesis que podrían explicar las enfermedades de los pacientes están siendo socráticos. También los magistrados que sopesan las posibles consecuencias de cada ley, poniendo sobre la mesa casos hipotéticos. Los especialistas plantean hipótesis que una persona regular podría considerar ridículos, pero que tienen como objetivo, como la mayéutica socrática, poner a prueba la consistencia de un concepto. 3. Extremadamente feo. No es broma. La apariencia física de Sócrates pudo contribuir a la animadversión de sus compatriotas. Los estándares de belleza de los atenienses eran rigurosos. Lo sabemos por las esculturas y las pinturas con las que representaban a los dioses. Los atenienses le daban mucha importancia a la apariencia. Igual que en las metrópolis contemporáneas, pensaban que una buena apariencia y un buen porte eran importantes para las perspectivas políticas de un hombre. Además, relacionaban la belleza con la bondad. Sócrates era profundamente feo. Se asemejaba más a un sátiro que a un hombre, y no se parecía a como más tarde fue representado en estatuas. Tenía ojos saltones y muy separados. Parecía como un cangrejo que podía ver no solo lo que estaba enfrente, sino también lo que tenía a un lado. Su nariz era como la de un cerdo, chata, respingada y con fosas nasales anchas, y sus labios parecían los de un asno. Por si fuera poco, Sócrates se dejaba el pelo como lo usaban los espartanos, con quienes los atenienses estaban en guerra. Encima, andaba descalzo, sin bañar, con ropa sucia, usando un bastón con un gesto arrogante, y no parecía sentir frío nunca. Para los estándares atenienses, Sócrates era algo muy parecido a un monstruo. 4. Pobre. A finales del siglo V a.C., cualquier varón ateniense prefería la fama, la riqueza y los honores en vez de una vida de trabajo. Para ello, deberían prepararse, y los acaudalados lo hacían contratando a los mejores profesores de retórica, muchas veces sofistas extranjeros, y que se hacían ricos por medio de la enseñanza. A diferencia de sus colegas sofistas, Sócrates no parecía trabajar y tampoco le interesaba involucrarse en cuestiones del Estado. Sócrates abrazó la pobreza, y aunque muchos jóvenes lo seguían e imitaban, él insistía que no podía aceptarles ningún pago. Afirmaba que el oráculo le había dicho que su destino era ayudar a los demás a conocer lo real, lo verdadero y lo bueno. Que no recibiera pagos y que tuviera tantos jóvenes alrededor era muy extraño, por lo que su comportamiento levantó sospechas. 5. Reconocimiento a las mujeres. En tiempos de Sócrates, los hombres atenienses de las clases sociales altas no se casaban hasta que tenían al menos 30 años. A las mujeres se les encerraba hasta la pubertad, cuando sus padres las daban en matrimonio. Las de clases sociales bajas todavía tenían menos oportunidades y eran más ignoradas. Sócrates también rompía con esta convención. No las omitía en sus discusiones, se refería a hombres y mujeres, sacerdotes y sacerdotisas, y presumía que parte de su formación se la debía a mujeres. 6. Desafío a las costumbres sexuales. ¿Qué hacían los hombres antes de los 30 si las mujeres solteras estaban encerradas? Lo común era involucrarse en tutelas con jóvenes de 15 a 17 años. La idea era que el joven recibiera la influencia y guía del mayor. Aunque no se permitían las relaciones sexuales entre maestros y alumnos, el registro de comedias y pinturas de la antigüedad ilustran que la restricción era comúnmente ignorada. Sócrates, como cualquier hombre maduro de Atenas, encontraba atractivos a los jóvenes, pero a diferencia de la mayoría, rechazaba sus coqueteos.
Decía que un demonio, una voz interna, le prohibía hacer ciertas cosas, unas triviales, otras importantes. No era como una conciencia que le dijera que estaba bien y que estaba mal. Más bien, era algo que le decía qué debía hacer. A sus conciudadanos, este comportamiento les parecía excéntrico. ¿Tú qué opinas de Sócrates? ¿Te parece justo que lo hubieran condenado a muerte? ¿Quieres saber qué dijo en su discurso antes de su muerte? ¿O por qué no huyó? No te pierdas nuestro próximo video de la serie sobre Sócrates. Puedes buscar más información en la Enciclopedia de Filosofía de Stanford. Te dejamos el link abajo. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerden que las metáforas atrevidas de ayer son los clichés de hoy. No se pierdan el próximo video y compartan este si les gustó.